Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de pasión por las series turcas y el fascinante mundo de sus protagonistas. Hoy tenemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del fandom, un verdadero bombazo que estábamos esperando con ansias. Prepárense porque vamos a desgranar palabra por palabra la reciente declaración de Engin Akyurek, rompiendo el silencio sobre un tema que ha generado un mar de especulaciones. Que dijo a la talentosísima Tuba Büyüküstün. Sí, han leído bien. El enigmático Engin Akyurek, conocido por su profesionalismo y por mantener su vida privada bajo un halo de misterio, ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que lo ha hecho en relación a su CEO protagonista y compañera de tantas miradas intensas y química innegable, Tuba Büyüküstün. Como muchos de ustedes saben, la pareja que formaron en Kara para Aşk dejó una huella imborrable en nuestras pantallas y en nuestros corazones. La conexión entre Omar y Elif era tan palpable, tan real, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba constantemente en la mente de los fans. Por eso cualquier interacción o comentario entre ellos fuera de las cámaras se convierte en material de altísimo interés. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de esa maravillosa química que transmitían, de la forma en que sus personajes se complementaban, de esa tensión romántica que nos mantenía pegados a la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la admiración por su trabajo se ha traducido en una profunda curiosidad por su relación fuera de los sets de grabación. ¿Son solo compañeros de profesión? ¿Existe una amistad sólida? ¿Ha habido algo más allá de las cámaras? Estas preguntas han circulado incansablemente en foros, redes sociales y en las conversaciones de todos los que amamos su arte. Y hoy, mis amigos, tenemos una pequeña, pero significativa, respuesta. Engin Akyurek ha roto ese muro de silencio que a veces lo rodea, y sus palabras, aunque concisas, tienen el peso de la verdad y la honestidad. Pero antes de adentrarnos en los detalles, quiero invitarlos a que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y por supuesto más noticias sobre sus actores turcos favoritos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia ha surgido a raíz de unas declaraciones recientes de Engin Akyurek en las que se le preguntaba directamente sobre su relación profesional y personal con Tuba Büyüküstün. Y su respuesta, lejos de ser evasiva, ha sido sorprendentemente sincera y llena de respeto. Según lo que se ha reportado, Engin fue cuestionado sobre cómo era trabajar con Tuba y, más allá de eso, qué tipo de conexión mantenían. Su respuesta se centró en la admiración mutua y el profundo respeto que siente por ella como profesional y como persona. Dijo algo así, y permítanme traducirlo y contextualizarlo para ustedes. Tuba es una actriz increíble, con un talento excepcional y una profesionalidad que admiro profundamente. Nuestra conexión en Kara para Aşk fue especial, y eso se debió en gran parte a la forma en que trabajamos juntos, a la confianza que nos teníamos y al respeto mutuo que siempre existió. Lo interesante de estas palabras es que van más allá de un simple, fue un placer trabajar con ella. Engin enfatiza la profesionalidad y la confianza dos pilares fundamentales en cualquier relación laboral exitosa, pero especialmente importantes cuando se trata de construir la complejidad emocional que requería. Kara para Aşk. No se trata solo de memorizar líneas y seguir un guión. Se trata de entender al personaje, de empatizar con él y de crear una dinámica creíble con el compañero de escena. Y según Engin, esa dinámica se basó en un entendimiento profundo y en un respeto que trascendía las cámaras. Además, cuando se le preguntó si mantenían una amistad fuera de los sets, Engin fue también muy claro. Si bien no dio detalles íntimos, sí sugirió que existe una relación cordial y de aprecio. Nos deseamos lo mejor mutuamente, habría comentado, insinuando que si bien quizás no son los mejores amigos que se llaman todos los días, sí existe un vínculo de afecto y un deseo genuino por el bienestar del otro. Esto es algo muy común y saludable en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se forjan en la intensidad de un proyecto y evolucionan hacia un aprecio duradero. Lo que más resalta de las declaraciones de Engin es la ausencia de cualquier tipo de drama o de falsas expectativas. No intentó alimentar los rumores de romance que surgieron en su momento, ni tampoco cerró las puertas a una posible amistad. Fue directo, honesto y sobre todo, respetuoso. Esto es para muchos una señal de madurez y de la gran persona que es Engin Akyurek.
Él sabe que la química que transmitieron en pantalla generó una conexión especial con el público y reconoce esa magia, pero sin confundirla con la realidad. Para los que seguíamos de cerca Cara para Ask, entenderán por qué esta pareja generó tanta pasión. La forma en que Omar miraba a Elif, la vulnerabilidad que Tuba proyectaba en sus escenas más dramáticas, la forma en que sus personajes se enamoraban a pesar de las adversidades, todo ello creaba una burbuja de ensueño. Y es natural que los fans deseen que esa magia continúe fuera de la ficción. Sin embargo, la declaración de Engin nos recuerda que aunque la ficción pueda inspirarnos y emocionarnos profundamente, la vida real tiene sus propias dinámicas, y el respeto profesional y personal es, en última instancia, lo que perdura. Podemos interpretar sus palabras como una confirmación de la gran profesionalidad que ambos comparten. Trabajar en una serie de éxito, especialmente en un drama romántico con tanta carga emocional, requiere una entrega total y una capacidad para conectar a un nivel muy profundo con el compañero. La forma en que Engin describe su relación con Tuba pone de manifiesto que lograron esa conexión gracias a un ambiente de trabajo sano y de apoyo mutuo. No es fácil mantener esa intensidad durante meses de rodaje, y el hecho de que él lo mencione con tanto aprecio habla muy bien de ambos. Además, el hecho de que mencione "nos deseamos lo mejor mutuamente" es una frase clave. No está diciendo "somos íntimos amigos" ni tampoco "no tenemos nada que ver". Está diciendo de forma elegante y sincera que existe un aprecio, un cariño profesional y personal que va más allá del proyecto que los unió. Es un reconocimiento a la importancia que tuvo el otro en sus vidas profesionales y probablemente también en las personales, en el contexto de esa experiencia compartida. Para los fans que esperaban un anuncio romántico o algo por el estilo, quizás estas declaraciones puedan sonar un poco anticlimáticas. Pero para mí, y estoy segura de que para muchos de ustedes también, son mucho más valiosas. Son la prueba de la madurez, del profesionalismo y de la honestidad. Engin Akyurek no se deja llevar por la especulación, sino que habla desde el respeto y la verdad. Y eso, mis amigos, es algo que todos deberíamos aplaudir. Hemos visto cómo otros actores turcos han compartido detalles más íntimos de sus relaciones, y a veces eso genera mucha atención. Pero Engin Akyurek tiene un estilo propio. Él prefiere mantener un cierto grado de privacidad, y cuando habla, lo hace con peso y significado. Y en este caso sus palabras sobre Tuba son un reflejo de la admiración y el respeto que siente por una colega y posiblemente, una amiga, con la que compartió uno de los proyectos más importantes de su carrera. En resumen, lo que Engin Akyurek dijo a Tuba Büyüküstün, o más bien, lo que declaró públicamente sobre su relación con ella, se puede resumir en una profunda admiración por su talento y profesionalismo, el reconocimiento de una conexión especial y de confianza en el set de Cara para Ask, y un deseo mutuo de bienestar que sugiere una relación cordial y de aprecio fuera de las cámaras. No hay dramas, no hay especulaciones infundadas, solo la honestidad de un gran actor sobre una compañera igualmente excepcional. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia y de nuestro análisis. Ha sido un placer desgranar estas declaraciones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Engin? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo más valioso. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más pasión por el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.